Bien chicos, hoy les voy a hablar del torno. El torno es una palanca interapoyante que por medio de un cilindro enrolla una cuerda. Las partes principales del torno son las siguientes, ¿ya? Hay un punto P donde se aplica una fuerza, hay un punto R donde hay una fuerza que se resiste a la fuerza aplicada, hay una distancia D que es el largo de la manija que se está haciendo girar, hay una distancia R que es el radio de un cilindro donde se está enrollando una cuerda. Si lo miramos de costado o de perfil, podemos distinguir los mismos puntos de la siguiente forma. Fíjense, este círculo pequeño es el cilindro, estaría acá, este es el radio del cilindro, la letra D corresponde al largo de la manija y la línea segmentada corresponde a la trayectoria circular de la potencia, ¿no? De la fuerza que se está aplicando. Bien, y como pueden observar, R y P son opuestos. Su momento de este es opuesto al momento de este. Como consecuencia, la sumatoria de momentos nos va a dar igual a 0. Entonces, por lo tanto, matemáticamente y para fines didácticos, la fórmula del torno se puede expresar de la siguiente manera. Fíjense, P por D es igual a R por R, donde P es la potencia, pero es una fuerza, ¿no? Por lo tanto, se mide en newtons o kilopondios. D es la longitud de la manija, y como es una longitud, debemos medirlo en metros. R es la resistencia o fuerza de resistencia, que en muchos ejercicios lo vamos a comparar al peso que se está tratando de elevar con este torno. Entonces, y como es una fuerza, se mide en newton o kilopondio. Bien, R es el radio del cilindro, este cilindro que está girando, ¿no? Ese es R, el radio del cilindro. Ejercicio 1. Bien, nos dice lo siguiente. Un torno tiene un cilindro de 6 centímetros de radio y la longitud de la manija es de 10 centímetros. ¿Qué fuerza se debe aplicar en el manubrio para elevar un peso de 280 newtons? ¿No? Entonces aquí hay un peso de 280 newtons, nos dan este radio del cilindro que es 6 centímetros y el largo de la manija o longitud de la manija es 10 centímetros. Nos preguntan qué fuerza debemos aplicar en este torno para poder elevar esa fuerza. El primer paso para resolver estos problemas es siempre colocarnos los datos bien organizados. Datos, bien. ¿Qué dato tenemos? Primero nos dicen que que el torno tiene un cilindro. Entonces, ya nos damos cuenta que está hablando de este cilindro y tiene un radio de 6 centímetros. Yo coloco acá R igual a 6 centímetros. ¿Qué otro dato tenemos? Que la longitud de la manija es 10 centímetros. Entonces yo coloco acá D igual a 10 centímetros. Tengo otro dato más. Nos dice que se debe levantar una fuerza, ¿no? Un peso. Entonces ese peso representa la resistencia, es 280 newtons. Voy a colocar acá por el espacio R igual a 280 newton. ¿Qué estamos buscando? La potencia que debemos aplicar. Entonces P es nuestra incógnita. Bien, he dejado esta separación con un fin. Van a fijarse por qué. Yo les había dicho muy bien que R y D, es decir, el radio y la longitud de la manija, siempre deben estar en metros, no en centímetros, ni en otras unidades. ¿Ya? Entonces, como consecuencia, esto lo vamos a convertir directamente. Aplicando una regla de 3, sabemos muy bien que 6 centímetros equivalen a 0,06 metros. También que 10 centímetros equivalen a 0,1 metro. ¿En qué consiste esto? Simplemente lo he dividido entre 100. 6 dividido entre 100 y 10 dividido entre 100, ya que un metro equivale a 100 centímetros. Eso directo, van a reemplazar factores de conversión. Pues vamos directamente a la solución del problema. Solución. Bien, hasta que se memoricen, deben anotar la fórmula cada vez. Entonces, P por D
es igual a R por R. ¿Qué estamos buscando? P, la potencia. Entonces, como estamos buscando P, debemos despejar la P. Por consecuencia, la D que está multiplicando con P, le voy a llevar al otro lado a dividir. Entonces, va a quedar de la siguiente manera, ¿no? D está multiplicando, pasa a dividir. Este proceso es el despeje, ¿no? El siguiente paso consiste en reemplazar los valores que ya tenemos acá. Entonces, simplemente hacemos lo siguiente, es sencillo. R, ¿cuánto vale? 280 newton. Entonces, yo coloco aquí 280 newton por R minúscula, que es el radio del cilindro, 6 centímetros o 0,06 metros. Todo eso dividido entre D. Y D vale 10 centímetros o 0,1 metros. Bien, si se dan cuenta, metro de arriba con metro de abajo se simplifican. El resultado como consecuencia nos va a salir en newton. Vamos a hacer el cálculo rápido en la calculadora, ¿no? Bien, el resultado, ustedes van a probar en su casita, nos sale 168 y como han visto, newton, ¿no? Una vez que tenemos el resultado, lo encerramos en un cuadrito para que se note. Las unidades es recomendable colocar entre corchetes en el resultado. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Un torno tiene un cilindro de 5 centímetros de radio. Si se aplica una fuerza de 100 newtons para elevar un peso de 150 newtons, ¿cuán largo debe ser la manija? Entonces ahora estamos buscando el tamaño de la manija, ya que sabemos cuánto es la resistencia, cuánta potencia se está aplicando, también sabemos el radio del cilindro. Vamos a solucionar esto de una vez. Colocamos datos, siempre bien organizado. Nos dicen que el radio del cilindro es 5 centímetros. Entonces yo coloco de la siguiente forma. R igual a 5 centímetros y eso es igual a 0,05 metros directamente. Bien, siguiente dato. Dice, si se aplica una fuerza de 100 newtons, entonces la fuerza que se esté aplicando, la potencia es 100 newtons. Yo coloco P igual a 100 newton. Acá voy a anotar el siguiente dato. Para elevar un peso, el peso, es decir, la resistencia es 150 newton. Perfecto. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Cuán largo debe ser la manija? Lo que estamos buscando es la letra D, el largo de la manija, ¿no? La longitud. Bien, esos son los datos. Entonces resolvemos verificamos. Nuestras unidades están en metros, en newtons. Entonces ya podemos resolver. Coloco acá solución. De memoria la fórmula. P por D es igual a R por R. Bien. Siguiente paso, despejamos lo que nos está pidiendo. En este caso nos está pidiendo D, que es el largo de la manija. Despejamos esto. D, R por R. Ustedes pueden ver, la P está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, va a estar de esta manera, ¿no? Bien, una vez que ya tenemos despejado, siempre debemos empezar los valores. D es igual R. ¿Cuánto vale R? Acá está, 150 newton. R minúscula, el radio, 5 centímetros o 0,05 metros. Todo eso dividido entre P, la potencia que estoy aplicando, eso es 100 newton. Ya para finalizar con la calculadora realizamos esta operación y vemos cuánto nos sale, ¿no? Bien, el resultado nos sale 0,075 metros. Y si queremos expresar en centímetros, simplemente lo multiplicamos por 100 y esto va a ser 7,5 centímetros. Cualquiera de los dos resultados es válido. No hay ningún problema. Bien, rápidamente pasamos al siguiente ejercicio.
Ejercicio número 3. Nos dice lo siguiente. Se quiere sacar 50 litros de agua de un pozo con un torno cuyo radio del cilindro es 10 centímetros, longitud de la manija 20 centímetros y nos dice calcular la fuerza necesaria. Entonces, en este caso es un problema bien singular porque nos está dando el volumen de agua que necesitamos sacar. Indirectamente nos está dando la resistencia, pero en volumen. Debemos hacer algo bien interesante, así que atentos. El primer paso siempre es colocar datos. Fíjense acá, datos. ¿De dónde saco los datos? De acá. Tengo el volumen de la resistencia. Le voy a colocar BR, porque es el volumen de la resistencia, ¿está bien? 50 litros. Bien. El radio del cilindro nos dice que es 10 centímetros y entendemos que es R minúscula 10 centímetros. Inmediatamente lo convertimos a metros. Esto es 0,1 metros, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente. Además nos dice que la longitud de la manija es 20 centímetros. Eso que nos quiere decir que D es igual a 20 centímetros o 0,2 metros. Ahí tenemos esos datos. Bien, lo que estamos buscando, la fuerza necesaria, es decir, la P, la potencia. Esa es nuestra incógnita. Bien, una vez que tenemos todo esto, colocamos solución. Y copiamos la fórmula que ya se les ha dado anteriormente, ¿no? Nos dice que P por D es igual a R por R. ¿Qué estamos buscando? La P. Entonces, si despejamos la P, R por R dividido entre D. Y nos fijamos, ¿qué datos tenemos? Tenemos la R minúscula, que es el radio del cilindro, tenemos la D. Lo que no tenemos es la R. Y la R es una fuerza. En este caso lo representamos por el peso del balde que está soportando la cuerda, ¿no? Entonces, como consecuencia, necesitamos hallar el peso. Y si hablamos del peso, eso indirectamente nos lleva a hablar de la masa. Porque si recordamos muy bien, el peso es masa por la gravedad. Entonces, como consecuencia, debemos calcular la masa teniendo un volumen. Pero tenemos un dato implícito bien interesante. Estamos hablando de agua. Entonces, como estamos hablando de agua, el conocimiento de la densidad del agua es universal, es básico. Entonces, vamos a hacer una operación auxiliar. Van a estar bien atentos a esta parte. Fíjense, voy a colocar acá OA, que significa operación auxiliar. Voy a hallar la masa del agua en esto. Entonces, yo coloco acá. Calculamos masa del agua. La resistencia en este caso no, pero como estamos hablando de agua, que sea así. Sabemos muy bien que la densidad, este símbolo es la letra griega ρ, significa densidad, es igual a la masa sobre el volumen. Normalmente esta fórmula se utiliza en líquidos, ¿no? También se utiliza en gases, en fluidos, ¿no? Entonces, como estamos hablando de agua, va a ser igual a masa del agua por el volumen del agua. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos el volumen del agua, 50 litros. La densidad del agua tenemos, es un dato implícito, y la densidad del agua por conocimiento general es 1000 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del agua por conocimiento general. Si no me creen, internet y buscan, encuentran, es un dato como la gravedad. Hay cosas que tenemos que memorizarnos. Entonces, tenemos la densidad, tenemos el volumen del agua, podemos calcular la masa. Entonces, como ven, el volumen está dividiendo, le voy a mandar al otro lado a multiplicar. Esto va a quedar de la siguiente manera. Densidad de agua por el volumen del agua es igual a la masa del agua. Perdón, H2O. Bien, fíjense, está mandado a multiplicar. Bien, ahora reemplazo este valor acá. Fíjense, 1000
kilogramos por metro cúbico por el volumen del agua, que es 50 litros. Pero antes de reemplazar estos 50 litros, debo convertirlo también a metros cúbicos. Entonces, sabemos muy bien que 1000 litros hacen un metro cúbico. Entonces, directamente acá vamos a hacer la conversión. Fíjense, litro está arriba, yo coloco litro abajo. 1000 litros equivalen a un metro cúbico. Todo esto colocamos en la calculadora y empezamos a hacer la conversión directamente, ¿no? Entonces, el resultado es 0,05, pero ya en metros cúbicos. ¿Por qué? Porque aquí también está en metros cúbicos, por eso hago esta conversión. Entonces, reemplazo, fíjense, el volumen es 0,05 metros cúbicos por 50 litros. 0,05 litros, ya me estoy equivocando acá, perdón, metros cúbicos. Eso es igual a la masa del agua. Bien, una vez obteniendo esto, multiplicamos esto por esto, ¿no? Y volvemos al mismo resultado anterior. Bien, 50 kilogramos. La masa del agua es 50 kilogramos. Bien, como pueden ver, acá metro cúbico de arriba con metro cúbico de abajo se van. Entonces, ya tenemos la masa del agua, es 50 kilogramos. También es una técnica que casi siempre se utiliza. Si ustedes agarran 1 litro de agua en una botella PET de plástico, lo colocan en una balanza, normalmente pesa 1 kilogramo. Todo por la propiedad que tiene el agua, por su densidad, porque 1000 kilogramos equivalen a un metro cúbico. Entonces, como consecuencia, 1 litro de agua siempre pesa 1 kilogramo aproximadamente. Tiene que tener un cierto valor de temperatura y presión en el ambiente para que eso se cumpla, pero aproximadamente siempre nos da eso. Entonces, si tenemos 50 litros de agua, equivale más o menos a 50 kilogramos de agua, ¿ya? Mucho depende de la presión y temperatura a la que nos encontremos. Es un dato interesante, ¿ya? Pero en la mayoría de los ejercicios va a ser ideal y se va a cumplir eso. Pero ustedes están viendo el proceso. Entonces, la masa del agua es 50 kilogramos. Ese dato nos vamos a memorizar. La resistencia les había dicho que es el peso. Así que esta masa debemos convertirlo en peso. En física, masa y peso son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué vamos a realizar en esta parte? Vamos a hallar el peso. Todo esto, imagino que se están dando cuenta, lo voy a borrar y solamente me voy a quedar con el dato. Bien, siguiente, coloco acá, calculamos R, la resistencia, que es igual al peso. Y, siendo memoria, el peso es igual a la masa por la gravedad. Bien, entonces la masa ya tenemos es 50 kilogramos por la gravedad. Y la gravedad también es de conocimiento general que a nivel mundial, a nivel del mar, es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Si no me creen, internet también tiene que explicar. Entonces, hacemos ahora la operación. Y el resultado es 490,5 kilogramo por metro segundo cuadrado a Newton. Entonces, ese es el peso. Y les había dicho que el peso, en este caso, porque está oponiéndose al movimiento, equivale a la resistencia. Entonces, la resistencia es 490,5 Newton. Bien, ya tenemos este dato. Hemos tenido que dar hartas vueltas, ¿no? Pero espero hayan comprendido. Bien, ahora ya tenemos la resistencia que estábamos buscando. Entonces, simplemente nos queda reemplazar en esta fórmula y
anotamos esos números, ¿no? R es 490,5 newton por R minúscula que se presenta al radio, 0,1 metro, dividido entre D, que significa o se presenta al largo de la manija, que en este caso es 0,2 metros. Como se pueden fijar, metro de abajo con metro de arriba se van. Nuevamente, todo esto en la calculadora. Y el resultado es 245.25. ¿Qué cosas? Newtons. Entonces, para la potencia que debemos aplicar para levantar 50 litros de agua es de 245,25 newton. Bien, entiendo que es un problema largo. Pueden pausar el video en cada parte que no hayan entendido y éxito.